Hola Tania, buenas tardes, un poco engripado, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está todo el equipo? ¿Cómo está Jorge Rodríguez, todo el comando de campaña? Saludo al pueblo venezolano, pues, desde aquí. ¿Están ustedes donde? Está bonito el día de hoy, ¿no? Bonito, con un sol radiante y bonito también de participación, presidente, porque de verdad lo que hemos recogido en la calle de bien tempranito, desde las distintas funciones que nos toca representar, ha sido interés, consulta, bueno, mucho amor como siempre del pueblo venezolano y colas, todavía hay colas largas en algunos centros de votación que están reportando los periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos. Presidente, ¿y usted cómo ha evaluado la jornada, que seguramente la ha estado siguiendo también desde su puesto de comando? ¿Cómo ha evaluado el despliegue del Consejo Nacional Electoral, del Plan República, en fin, desde su puesto de comando, cómo ha visto la jornada del día de hoy, cómo la califica y cómo la mira de cara al 7 de octubre? Bien, bien, Tania. Fíjate que estaba conversando hace un rato así con la presidenta del Poder Electoral, la doctora Tibisay Lucena. Estaba hablando también hace un rato con el mayor general Barrientos Fernández, comandante del Comando Estratégico Operacional. Y bueno, con el puesto de comando, empezando por el jefe del comando que está ahí, lo tienes tú ahí. Hace un rato lo llamé por teléfono y a Melias, que está ya encargado, mientras Jorge está por allí. Y el despliegue en todo el país, mira, me informaba la doctora Tibisay lo que me llega de los cuatro vientos, por decirlo así. Estamos muy contentos, todo ha funcionado muy bien, se han instalado los 1.500 y tantos centros de votación en todo el país, más de 4.000, casi 5.000 mesas, en más de 1.000 parroquias, 329 municipios, dando una demostración primero de eficiencia. El pueblo venezolano que me oye, independientemente de su ubicación en el tablero político, debe contar. Hoy nuestro pueblo cuenta, gracias a Dios y gracias al proceso de cambios, gracias a la revolución bolivariana, gracias a todo ese intenso trabajo que hemos hecho, bueno, millones de nosotros, hombres y mujeres, desde hace, bueno, casi 2 décadas, pero sobre todo en estos últimos años, después de la aprobación de la nueva Constitución bolivariana. Entró en marcha lo nuevo, la nueva Constitución. De ahí comenzamos. Tania, bueno, tú eres diputada. Jorge, creo que también fue diputado en una época, ¿no, Jorge? El electo alcalde de Caracas. Sí, alcalde de Caracas, pero en otra época creo que estuvo, asesorando a la constituyente, fue que estuvo Jorge. Pero bien, en fin, comenzamos una tarea histórica tremenda, que es esencia de la revolución democrática, la transformación del Estado nacional, el Estado nacional. Esa categoría, ese concepto hay que seguirlo recuperando, hay que seguirlo fortaleciendo. Entonces aquí estaban los llamados poderes del Estado, estaban totalmente penetrados por las mafias, la corrupción, los antivalores, y estaban al servicio de la gran burguesía nacional y, bueno, y sus aliados internacionales, y sus jefes, más bien, internacionales. Hay que recordar lo que aquí ocurría antes en el extinto y tristemente célebre Consejo Supremo Electoral. Uf, cuántos vicios, incluso, Tania, tú debes recordar, vicios reconocidos de manera descarada por la élite política y la élite mediática, digámoslo así. Bueno, aquello de acta mata voto, tú recuerdas, ¿no? Hacía chistes, presidente, con esa expresión, pero en un micro que pasamos hace poquito, Germán Yepes le comentaba a Beverly Serrano que había un funcionario que se llamaba el Chino Chan, que era funcionario del CNE y despachaba desde el CEN de Acción Democrática. Tenía un servidor con el registro electoral en la casa del CEN de Acción Democrática. En la casa del CEN de Acción Democrática.
comandos paralelos, pues había consejos electorales paralelos, así como tenían comandos de PDVSA fuera de las instalaciones de PDVSA. Hay que recordarlo, fue parte de la batalla petrolera de hace 10 años, cuando la élite petrolera dirigía las operaciones desde puestos de comando, búnkers establecidos en otros lugares de Caracas y más allá en otras partes del país, y hasta nos saboteaban a distancia por satélite, y nos robaron, se llevaron los sueldos y dividendos y todo lo que pudieron llevarse aquel diciembre de 2002, cuando habiendo abandonado el trabajo y sus responsabilidades, se pagaban ellos mismos, pues, en las cuentas bancarias, manejaban todo por computadoras y sistemas externos, porque habían privatizado todo aquello. Igual pasaba con el Consejo Electoral, acta matavoto. Sí, yo recuerdo el apellido de aquel famoso personajillo, pues. En fin, y bueno, uno lo vivió de muchas maneras. Dentro del ejército, yo nunca olvidaré las elecciones de 1978, porque ese año fue un año de esos que, para mí, fue un año de esos que Nietzsche llama en Zaratustra los años monstruos. Años maravillosos, más bien diría yo, luminosos. Ese año me casé, ese año nació mi primera niña, la Rosa, ese año comenzamos a crear las primeras células de lo que era entonces Ejército Bolivariano, allá en Maracay, en el cuartel Abelardo Mérida, en el batallón blindado Bravos de Apure, en el cuartel Páez de los paracaidistas y más allá, en la Fuerza Aérea estaba Reyes, de teniente, éramos jóvenes tenientes, en la Escuela de Aviación Militar. Yo estaba anoche recordando muchas cosas, antenoche, porque estaba Walter Martínez pasando un tremendo documental sobre el 27 de noviembre, bueno, en ocasión del bautizo de un extraordinario libro que recomiendo y felicito por aquí al coronel Viñas García, un joven teniente en aquella época del 27 de noviembre, hace 20 años, que narra, bueno, los acontecimientos del 27 de noviembre, aquella insurrección bolivariana de 1992. Entonces estaba recordando esos años, cuando comenzábamos a crear esos primeros núcleos militares bolivarianos. Era Maracay, y fueron las elecciones que ganó Luis Herrera. Y fue aquella vez cuando yo tuve una discusión con algunos líderes políticos allá en Cojedes, en San Carlos. Me hice, bueno, amigo, digámoslo así, de ellos, pero al final terminé discutiendo muy duro, porque yo vi cómo se robaban los votos de la izquierda. Kikiriki, este para ti, kikiriki, este para mí, por allá en las zonas rurales, sobre todo del estado Cojedes, donde creo que era José Vicente, ¿no?, el candidato de la izquierda. Sacaba a José Vicente algunos votos, se los robaban, no había testigos en las mesas, testigos de la izquierda, quiero decir. Ellos tenían hegemonía, pues, AD y COPEI, una total hegemonía, y ponían lo peor de sus cuadros, bueno, a dirigir el poder electoral, o bueno, el sistema electoral, si es que se podía llamar sistema. Ahí tenían máquinas de hacer cédula, bueno, en los partidos AD tenía una máquina o varias, y COPEI tenía otra. Ellos competían seguramente a ver quién ponía a votar más personas fallecidas, personas que votaban 2, 3 y hasta más veces. Yo lo vi y lo recuerdo porque en San Carlos, bueno, yo estaba también recorriendo las mesas por allá y me paré en una escuela. Y entonces yo recuerdo una mujer muy bonita que iba en la cola, y votó y se fue, pero me llamó la atención porque era una mujer de esas despampanantes, digámoslo así. Pero bueno, me llamó la atención. Iba después un señor, una señora, y uno estaba pendiente pues del orden allí. Y resulta que en la tarde vuelvo a ver a la misma mujer con otro vestido a votar otra vez. Y yo pregunté, y dije, no se metan en eso no es asunto suyo. Votaban con varias cédulas, con varios nombres. En fin, eso era un verdadero desastre. Ahora fíjate lo que me informa la doctora Tibisay Lucena. Se instalaron las mesas, las herraduras, cada mesa en forma es una herradura que tiene ahora cinco pasos, pues, y el sistema tiene 3 componentes,
y hay 5 pasos para el votante. Primero el sistema de la captahuella, ¿no? Automatizado de identificación. Luego la máquina y luego la boleta. Y me dice la doctora Lucena que, bueno, ha funcionado todo muy bien. Hay que felicitar entonces a todos los técnicos, trabajadores, trabajadoras, voluntarios, voluntarias del Poder Electoral, trabajadores y trabajadoras, y a todo el pueblo que ha participado, a la Fuerza Armada del Plan República, que ha desplegado 10.599 efectivos militares a lo largo y ancho del país. Entonces me dice Tibisay que el tiempo máximo, o el tiempo, no máximo, el tiempo está entre 1 minuto y 1,5 en promedio, más bien, en promedio, de el tiempo de votación de cada elector, desde el momento en que entrega la cédula ahí al operador del SAI, del sistema automatizado de identificación, coloca su pulgar derecho en la máquina y luego va a votar en una boleta totalmente nueva también. Hay 2 elementos nuevos muy interesantes: el sistema SAI, y luego que está conectado ahora a la máquina de votación, y luego la nueva boleta. Ya no hay que votar o no hay que presionar ningún óvalo, sino el votante presiona directamente sobre la tarjeta por la que va a votar, y además se le prende una luz para verificar allí mismo si hizo lo correcto, ¿no? Luego todo ese proceso, hasta el momento en que le colocan el dedo en en la tinta, en el tintero, después de haber firmado en el cuaderno y le devuelven la cédula y todo esto, entre 1 minuto y 1,5 minutos. Bueno, esto es maravilloso. Aquí se está garantizando nuestro sistema electoral, uno de los mejores del mundo, a pesar de que hay sectores desesperados que siguen atacándolo y tratando de sembrar dudas sobre nuestro sistema electoral, desesperados como están, bueno, por la forma como va progresando la campaña y la batalla electoral. Pero aquí estamos garantizando que un elector es igual a un voto, que no habrá, pero no habrá ninguna manera, estoy seguro, de que haya fraude en Venezuela. En fin, estamos muy contentos, yo comparto la alegría del pueblo, además hay mucha motivación en la calle, me han reportado de todo el país, los jefes de los comandos de campaña regionales, del comando Carabobo, la maquinaria roja está desplegada y desplegándose, hay cientos de miles de compatriotas que han acudido masivamente a contribuir, porque eso es lo que estamos haciendo, contribuir con el poder electoral en el simulacro y en el éxito de este operativo. Estamos muy contentos, en verdad, Tania. Presidente, aquí está el tarjetón. Allá yo fui esta mañana, aquí tengo mi dedito pintado también, y Jorge también. Este es el nuevo tarjetón, y es muy fácil, como usted decía, porque ahora el elector pulsa directamente en la tarjeta de su preferencia, y bueno, allí ya en la pantalla le sale la misma tarjeta con la señal de votar, y ya prácticamente está listo, va a ser mucho más rápido el sistema. Bueno, aquí estamos viendo la foto suya, presidente, que no sé si le gusta, a nosotros nos gusta porque es como auténtica la foto en todas estas tarjetas. Aquí, bueno, todos los partidos que apoyan a la opción de la revolución están allí. No ocurre lo mismo en la opción de la derecha, porque hay tarjetas que no están allí, lo estábamos conversando con Jorge Rodríguez, hay como gallos tapados, como encapillados en este proceso. Incluso el día de hoy, presidente, no todos los sectores políticos de la oposición participaron, algunos participaron por separado, nos reportan que tenían sitios en donde estaba un toldo de un partido y otro del otro, de los que están directamente relacionados con el candidato, pero yo quería preguntarle, desde el punto de vista político, también que nos haga ese balance, ¿no? Lo que ha sido la organización del Comando Carabobo, toda la estrategia del 1×10, la forma en que la maquinaria se ha activado el día de hoy, y si cree usted que esa planificación que hizo usted junto con el comando político va a tener el resultado efectivo el próximo 7 de octubre, y por otro lado, ¿cómo evalúa usted como candidato ese doble discurso, esa ambivalencia, perdón, de la que hemos hablado con Jorge Rodríguez,
de la oposición. Incluso el día de hoy en el simulacro pues había una cosa como que participo pero no participo, algunas declaraciones que descalifican de parte de los factores de la oposición. ¿Cómo lo evalúa usted como candidato? Bueno, Tania, fíjate, sin duda que el simulacro del Consejo Nacional Electoral, el sistema electoral, nos permite a nosotros poner a prueba también nuestra maquinaria, algo que es muy, muy, muy importante. Bueno, es esencial contar con una maquinaria, como se dice, bien aceitada, bien conformada, bien estructurada, bien engranada en todos los niveles, todos los escalones del mapa político nacional, local, regional, hasta lo micro, pues hasta cada mesa. Ahí estamos nosotros chequeando nuestra maquinaria, y yo siempre pido a los líderes del gran polo patriótico, de los partidos que lo conforman, los movimientos sociales, los líderes locales, nacionales, que seamos en eso muy, muy exigentes con nosotros mismos, pues. Nada de complacencia, ¿no? Detectar, eso es como una maniobra, ¿ves? Como cuando uno va a una maniobra militar para probar los tanques, y no solo probar la máquina, probar sobre todo al hombre, a la mujer, su estado anímico, su estado moral. Eso hoy ha estado muy bueno, el estado moral, el espíritu, la mística del pueblo venezolano, el pueblo bolivariano, el gran polo patriótico, los movimientos sociales de la revolución. Por todas partes se me reporta, y hemos visto algunas de las transmisiones que se han estado haciendo, una gran motivación. Eso refleja, bueno, la moral, la mística, el espíritu de lucha de nuestro pueblo. Y eso tenemos que seguirlo fortaleciendo siempre, porque eso no tiene límite. Eso no tiene límite, la fuerza moral, se va acumulando, se va acumulando, se va sumando, así como los rayos del sol, la luz del sol, no tiene límites, puede llegar hasta los últimos confines del universo. Eso es lo más importante, mucho más que la máquina, mucho más que la maquinaria. Eso hoy lo estamos poniendo a prueba. Parece que la oposición no quiso o no pudo ponerlo a prueba. He tenido aquí reportes en el puesto de comando de algunas declaraciones de dirigentes opositores, no, que sí pero que no, así como tú decías, ¿no? Una ambigüedad, bueno, que los caracteriza, además, los caracteriza, sí pero no, parece que no se atrevieron a poner a prueba su maquinaria, su organización, pero bueno, allá ellos. Nosotros sí estamos haciendo lo nuestro, hay mucha moral, mucha mística, un despliegue a lo largo y ancho del país, en cada uno de los municipios, las parroquias, los 4.832 mesas electorales, en los 24 estados, 1.553 centros, ahí está funcionando y estamos poniendo a prueba, repito, y debe ser de manera muy exigente. Y ponía el ejemplo de una maniobra militar. Vamos a probar los cañones, vamos a probar la puntería de los soldados, la rapidez del despliegue. Dígame, yo recuerdo mucho las maniobras de paracaidistas, eso era duro, porque ahí se ponía a prueba de todo, que si los pilotos, que si la fuerza aérea, la disponibilidad, volar, la capacidad para la tropa aguantar el vuelo táctico, es decir, el vuelo de los Hércules, de los aviones Hércules, pero que sea, qué sé yo, a 100, 200 pies sobre el terreno y siguiendo las sinuosidades del mismo. Es decir, subiendo, bajando por las montañas, los valles. Bueno, había que resistir aquello y luego estar en capacidad de saltar y caer allá abajo, recoger el paracaídas, el equipo de campaña, buscar la línea de avance, las brújulas, los rumbos para la reorganización del pelotón. Porque imagínate, el viento se lleva muchos soldados para allá, más lejos de lo previsto. A veces hay gente que cae fuera de la zona de salto, hay lesionados, es decir, es una cosa muy parecida a la realidad. Igual pasa hoy con el simulacro. Entonces nosotros en eso tenemos que ser, como estamos siéndolo, Jorge, muy exigentes y registrar toda falla, por más pequeña que sea, para corregirla, porque estamos a un mes y
y unos cuantos días del 7 de octubre. ¿Qué nos dice, qué me puede decir del tono de la campaña? Conversaba también aquí con Jorge Rodríguez que hubo una respuesta suya esta semana a una muy desafortunada expresión del candidato de la derecha en reunión con un grupo de trabajadores de Guayana. Hubo una expresión allí muy falta de respeto, de verdad, con los que tienen una tendencia política. Hubo una respuesta de su parte, bueno, así como es usted, contundente y fuerte. Y el día de hoy pues está llena la opinión en medios nacionales e internacionales de expresiones que dicen, bueno, que usted está elevando el tono de la campaña, que está insultando a su contendor, que ese es el tono de la campaña que siempre ha tenido la revolución, el tono del insulto. Quisiera saber qué nos puede decir usted más allá, bueno, de estos dimes y diretes, en lo que ya es frecuente que ocurra, pero qué nos puede decir de la altura, del tono de la campaña, del tema de la discusión. Usted ha estado poniendo sobre el tapete el contraste entre los dos modelos, entre el programa de gobierno de la llamada Mesa de la Unidad y el que ha presentado usted como candidato de la Patria. ¿En qué sentido cree usted que beneficiaría al electorado en general que el tono de la campaña se dirigiera? ¿En qué sentido? Ajá, bueno, fíjate, Tania, no es extraño que ellos ahora señalen eso, pues que es Chávez el grosero, es Chávez el que insulta. El mismo candidato Burgués lo dijo ayer por allá no sé dónde, porque él anda metiendo coba por todos lados, pues, un candidato embustero, y montando show, pues, porque lo que están montando son lo que llaman una puesta en escena, como el que va a hacer una telenovela o un teatro, pues, ¿no? Montan un escenario y un show. Entonces, no, lo dijo por allá, no, el que ofende, no sé, el que ofende es él. Ellos son los que ofenden y agreden. Esto es parte o demuestra el cinismo del candidato Burgués y de lo que él representa, la gran burguesía venezolana. Es la encarnación del cinismo de la gran burguesía, de los llamados amos del valle, históricamente así, ¿no? Llamados así históricamente. Bueno, no, ellos son pacíficos, señores, ¿no? Son violentos. Hay que recordar cuando ocurrió el golpe de Estado el 11 de abril. Bueno, nos dijeron prácticamente que después que regresamos nosotros, que prácticamente decían que el pobre Carmona, Chávez lo tumbó, que aquí no hubo golpe de Estado, ¿no? Para ellos no hubo Puente Yagú, ¿no? Y lo siguen diciendo todavía, insultando con ello, bueno, a los mártires, a las personas que fallecieron allí, a las personas, al pueblo venezolano, a sus familiares, a las víctimas. Todavía ellos no reconocen el sabotaje petrolero. La semana pasada se desató la jauría con el tema o sobre la tragedia de Amuay, pero ellos no reconocen, como que borran de su agenda el 2002, siendo ellos los que sabotearon, hicieron un desastre en PDVSA y en el país, causaron estrago a la empresa petrolera. Nada más que de la producción de casi 3 millones de barriles, nos dejaron produciendo 20.000 barriles diarios. Y dejamos de percibir solo por petróleo no producido y no vendido más de 10.000 millones de dólares. Y tuvimos que comprar e importar gasolina y derivados. Y además de los daños sociales, los daños familiares, los daños morales, el terrorismo. Ellos no reconocen nada de eso. Nada de eso. En fin, ahora esto de que lo que tú señalas, pues, sobre la respuesta que le di al candidato Burgués, pues, yo sabía que eso iba a ocurrir, pero ¿qué me importa a mí eso? No me importa nada, no me importa nada. Ahora, ellos andan atropellando al pueblo. Fíjate que anoche estaba Mario Silva pasando unas imágenes de una nueva agresión del candidato Burgués a través o utilizando la policía de Carabobo contra el pueblo de Carabobo, por segunda vez en menos de un mes. Yo quiero por eso, bueno, anoche mismo hablé con el ministro Tarek, el Alzami, el ministro de Defensa,
el comandante de la guarnición de Valencia, para que le metan el ojo a esa policía. Y lo mismo a los cuerpos policiales, y yo les recomiendo, les sugiero a los jefes policiales de esas policías donde hay gobiernos de oposición, que no se vayan a prestar para generar más violencia, porque esa es la característica propia de la burguesía. Entonces ellos están haciendo como sus simulacros, preparándose para el desconocimiento del triunfo del pueblo, que está ya escrito, eso está escrito, lo cantan hasta las piedras, el triunfo bolivariano, y va a ser un triunfo resonante, y esto no es para cantar victoria de una vez, no, pero es la verdad. Tenemos que seguir, Jorge. Bueno, ahora viene la recta final de la campaña, estamos ahora revisando, bueno, la campaña y sus líneas de ataque, de ofensiva, para las próximas semanas de septiembre, y ya, la recta final, pues. Y tenemos que seguir fortaleciendo la mística, la moral, la organización, hasta lo micro, la maquinaria, los testigos de mesa, la logística, los planes de movilización, etcétera, para que cada hombre, cada mujer que apoya este proceso de cambio revolucionario vaya a votar, que se convierta cada alma, cada cuerpo, cada espíritu bolivariano, popular, nacional, en un voto, que no se nos quede ningún voto por fuera, pues, para buscar ese techo de los 10 millones de votos y pasar ese 60% largo y obtener una gran victoria, consolidar esa gran victoria. Ahora, yo te decía, Tania, el tono, tú preguntabas, mejor dicho, por el tono de la campaña. Ellos han desatado la campaña de la mentira. Es mentira tras mentira, agresión tras agresión. Ahora, fíjate, yo estoy cada día más sorprendido porque sigo leyendo este libro del escritor o analista Romain Migus, que vi que lo estaban entrevistando ayer. ¿Quién lo estaba entrevistando ayer? Creo que Vanessa, ¿no fue que lo entrevistó? Jessica Sosa desde el encuentro de la Federación Latinoamericana de Periodistas, presidente, aquí en Caracas. Vi la grabación, fue una parte de la grabación. Entonces, a medida que uno va revisando este libro, más se sorprende, bueno, de la campaña de mentiras del candidato burgués y de su equipo de campaña, pues de su estrategia. ¿Ve? Porque aquí tengo en mis manos el libro, fíjate en la página 96, para los que tienen el libro, y habrá que difundirlo más, Jorge. Aquí dice, Petróleos de Venezuela, una empresa sin conducción política. Aquí dice el artículo 480 del programa de gobierno de la derecha, ahí dice que aquí voy a leer, con comillas, dice aquí, reducir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la captación y uso de los recursos petroleros, la necesidad y la necesidad de hacer de la reestructuración de Petróleos de Venezuela una tarea dentro de un plan superior cuyo propósito sea desarrollar la industria de hidrocarburos como primera prioridad. ¿Ve? Entonces aquí analiza o continúa analizando luego el periodista Migus, dice, como se puede apreciar, la estrategia de la MUD es impedir el control político sobre la industria petrolera. Más adelante dice, entre comillas, el mismo programa, separar el cargo político del ministro con competencias en hidrocarburos de la presidencia de PDVSA y ampliar la composición de su asamblea de accionistas para garantizar a la empresa autonomía gerencial, financiera y operacional. Cierre de comillas, esto es el artículo 499. Es la privatización de PDVSA, lo que están planteando ellos, por eso ellos son lo viejo, nosotros somos lo nuevo. Petróleos de Venezuela, y más allá de Petróleos de Venezuela, el recurso petrolero es un elemento fundamental, una palanca política, geopolítica, económica, geoeconómica, para el impulso al desarrollo nacional.
pero ellos pretenden retrotraernos a la situación que ya por la que ya pasamos en los 80, en los 90, de la tecnocracia petrolera, y entregar PDVSA, bueno, a las potencias mundiales. Fíjate lo que dice aquí, en el artículo 499, en el mismo 499, literal H, dicen, el programa de la MUD, el programa de la derecha, el programa de gobierno del candidato de la burguesía, dice, limitar las contribuciones sociales de PDVSA al pago de impuestos y regalías, suspendiendo las transferencias al Fonden u otros fondos parafiscales discrecionalmente administrados por el Ejecutivo. Bueno, aquí tengo yo, Tania, el libro del Fonden. Eso significaría de inmediato, primero, bueno, pues para ellos manejar esos recursos en función de sus intereses, los intereses de la burguesía, como lo hicieron, en vez de dirigirlos al desarrollo del país, a la lucha contra la pobreza, contra el atraso. Aquí tengo, por ejemplo, el libro del Fonden, que yo lo reviso toda la semana, los recursos del Fonden, ¿ves? Cuánto tenemos, cuánto nos queda, porque el Fonden se alimenta, entre otros recursos, bueno, los aportes que hace en función de una ley. El Fonden existe por ley, Esto no es un capricho o algo arbitrario que lo manejamos. Existe una ley nacional que creó el Fondo de Desarrollo Nacional. Ellos más adelante por ahí plantean también en las políticas económicas eliminar el control de cambio. Claro, es volver al pasado, repito, sería volver al pasado, porque eso es lo que le conviene a la gran burguesía y al imperialismo. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, que el ingreso petrolero no llegaba al pueblo, no llegaba, PDVSA no pagaba, pero que casi ni regalía, no pagaban, era 1% en la faja del Orinoco, las transnacionales y la propia PDVSA, 1%, no pagaban prácticamente impuestos sobre la renta. PDVSA tenía que devolverle a las transnacionales en dólares parte de sus inversiones. Era una cosa horrible cómo la gran burguesía regalaba el petróleo, regalaba el país, saqueaba el país y el pueblo hundiéndose en la miseria, la clase media hundiéndose en la pobreza, el desempleo, el atraso, la dependencia. Eso es lo que ellos proponen. Esa es la propuesta. Por eso es que, Jorge, ahora yo creo que parte esencial, medular, de los días que vienen, Tania, los días que vienen, de las semanas que vienen, que ya comenzaron, es continuar develando, desenmascarando el plan burgués, el plan del candidato burgués, porque él anda diciendo por ahí, mintiendo, agrediendo a la verdad, agrediendo a la ética, a la política, que no, que el progreso y no sé qué más, y que van a mejorar las misiones. Mentira. Fíjate lo que dice aquí, lo voy a repetir de nuevo, Tania. Esto hay que repetirlo todos los días por radio, televisión, hay que sacar este programa en letras grandotas, Jorge, en las esquinas, volantes, un resumen de los principales artículos o contenidos, más bien, del programa de gobierno del Majunche. Aquí dice, lo voy a repetir, limitar las contribuciones sociales de PDVSA al pago de impuestos y regalías, suspendiendo las transferencias al Fonden u otros fondos parafiscales discrecionalmente administrados por el Ejecutivo. Artículo 499H. Aquí además está implícito algo que es sumamente explosivo: el desconocimiento a las leyes. Por eso es que ahí yo vi a un exgobernador de Anzoátegui, que hoy es dirigente de la oposición, haciendo una denuncia el otro día, en la mañana. Yo estaba por allá por Oriente, y me llamó la atención, pero no vi completo porque andábamos en las giras, y después vino las inundaciones de Cumanacoa, y después la tragedia de Amuay, y le perdí la pista un poco, pero ahora se la estoy retomando. Y he conseguido el documento que, según me refieren, él estaba denunciando. Y ahí está señalado, y decía este exgobernador, dirigente de oposición, que si ese plan se pretendiera aplicar, aquí vendría una guerra civil,
tendrían que dar un golpe de Estado. Se desataría la represión. Porque en esto que yo he leído, Jorge, Tania, está implícito, escondido, de un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el Fonden existe por ley. Entonces ellos dicen que van a suspender las transferencias al Fonden, es decir, van a dejar de cumplir la ley, porque en la Asamblea, en el supuesto negado de que ellos ganaran la presidencia el 7 de octubre, ahí está la Asamblea Nacional, que es mayoría bolivariana, y hay una ley, ellos no van a poder cambiar esa ley, no podrían cambiarla, como no podrían cambiar la ley de los consejos comunales. Entonces empezarían a desconocer las leyes desde el gobierno, golpe de Estado. Se generaría un caos, en verdad. Mira, eliminar al Fonden ¿cómo se llama? Los aportes legales que hace PDVSA, que no es que las haga PDVSA, es verdad, ese es un recurso. PDVSA lo que es la operadora del principal recurso natural que tiene Venezuela y fuente del principal ingreso, del primer caudal de ingresos financieros al país. Eso antes se perdía, además de que se quedaba en el exterior. Ahora sí entra al país. Y ahora, como tenemos control de cambio, la gran burguesía no puede, con sus miles de millones de bolívares que tiene, comprar los dólares baratos y llevárselos al exterior. No pueden hacerlo. Es lo que ellos sueñan con volver a hacer. Y entonces, por un lado entraban los millones de dólares del petróleo, lo poco que entraba, y por otro lado ellos se lo llevaban. Y ahí lo tienen, ahí están un informe que salió hace poco de no sé qué estudio, de qué organización internacional, no recuerdo, por ahí lo tengo, donde Venezuela es uno de los países que tiene mayor cantidad de miles de millones de dólares de privados colocados en los llamados paraísos fiscales, cerca de 400.000 millones de dólares. ¿Quién se llevó esa plata? ¿De quién es esa plata? Del pueblo, del país, de la nación. Se lo robaron, se lo llevaron. Fíjate, Fonden, Tania, por ejemplo, Fonden, aquí nada más que no quiero abusar del tiempo, Tania, ¿hasta qué hora tú tienes ese programa? Ya pasamos la 1, ¿no? Pasamos un poquito, presidente, pero no se preocupe. Mire, fíjese que no estamos en cadena, ¿verdad? Estamos en un programa y están enlazados Frente Socialista de Medios Alternativos y Revolucionarios Antonio José de Sucre, 11 emisoras. El circuito de enlace, 50 emisoras, y el circuito libre, 24 emisoras de manera voluntaria, presidente, se lo quería apuntar. Saludar a todos esos medios de comunicación y ojalá también los medios comunitarios, bueno, y los que quieran, ¿no? Porque yo lo que ando es estudiando, aprovechando mi tiempo aquí, estudiando, escribiendo, bueno, y cumpliendo con una de mis labores, tratando de contribuir con el estudio y clarificar, con la clarificación del mapa nacional, para que nadie vaya a decir después, no, a mí me engañaron, mira, pobrecito, no, que nadie, el que vaya a votar por la derecha, tiene que saber por qué está votando, no por quién está votando. El quién es lo de menos, no, el quién, Chávez es lo de menos, es el proyecto, es el rumbo que lleva el país hacia dónde. El que vaya a votar por la oposición el 7 de octubre, tiene que saber que está votando por lo peor del pasado de la Cuarta República, lo peor. Tiene que saber que está votando por Acción Democrática, lo peor que quedó de ese partido, porque ese partido tuvo, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallego, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Domingo Alberto Rangel, y miles, algunos se fueron incluso a la guerrilla. Lo peor de Copey, lo peor, lo que quedó, pues, ¿cómo fue que dijo Giordani un día, que se los dijo en su cara en la Asamblea Nacional? La escoria del pasado, la escoria, de los desechos, los desechos de un proceso pasado, ahí están todavía. Por eso van a votar los que voten por la derecha venezolana, van a votar por el imperialismo. Los que voten por Chávez, no es por Chávez, ¿qué importo yo? Es por la patria, es por el desarrollo del país, por la independencia nacional, por el futuro. Mira, ayer, Tania, Jorge, ayer cumplió años mi nieto Manuel, y yo me escapé un ratito, a pesar de un gripón que tengo, lo pesqué no sé dónde, en esta gira por ahí seguramente, y lo traje creo que incubado.
a lo mejor de allá de Amuay o de Oriente, pero lo cierto es que llegué aquí y al día siguiente estaba con fiebre y un gripón que me dio. Luego me puse a trabajar aquí, bueno, encerrado. Pero ayer me escapé. Qué bonito pasé yo un rato allá con mis hijas, con mis nietos, mi nieta, Rosinés vino. Y bueno, un grupito de amigos, unos niños. Me senté a hablar con los niños. Nos tomamos fotos, me tumbaron. Una niña baila, me puso a bailar una niña. Baila lindo la niña, como de 7 años. Unos niños, pero impresionantemente despiertos, inteligentes, hermosos, hermosas. Una cocolizo gordita de como de 5 o 6 meses. Y bueno, se ríe, se parece al niño aquel de cuidado, un bebé anda suelto, como en una película. No sé, no recuerdo. Sí, bebé, no sé, bebé anda suelto, no sé. Es una película vieja, pero bien buena. Bueno, aquellos niños, un niño de 9 años, Jorge, un niño de 9 años llamado Edgardo, me hizo unas preguntas. Y yo les hacía, porque a mi nieto, mi nieto Manuel le gusta mucho la lectura, él lee mucho, y le gusta mucho los temas científicos, ¿no? Y le llevé unos libros sobre el espacio, las investigaciones sobre Marte, imágenes, etcétera. Bueno, y los inventos, los más grandes inventos que ha habido en tercera dimensión, unos buenos libros que publican por ahí para niños, ¿no? Y adolescentes. Pero le llevé de mi biblioteca a Eduardo Galeano. Y ese libro de Galeano donde él explica lo que él llama la escuela del mundo al revés. Y entonces yo le digo a los niños, aquí está este libro, mira, la escuela del mundo al revés. ¿Y qué es eso? Preguntan todos. Bueno, ¿qué? Un río que bota candela. Y mi nieto dijo, claro, un río de lava. Fíjate los niños, ¿no? Pero no, de lava, un río de agua que bota candela. Ah, ¿cómo es eso? El mundo al revés. El sol brillando en mitad de la noche, la luna brillando en la mitad del día. Y entonces yo le digo a los niños ahí, bueno, pongan ustedes ejemplo del mundo al revés. Y me dijo Edgardo inmediata, yo tengo un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, que ahí uno va a comprar en el mercado y venden muy caro la comida. Es el mundo al revés. Ah, el mundo al revés. Imagínate tú. Entonces, esos niños, está votando, el que vote por Chávez está votando por los niños, por las niñas, por un futuro mejor para ellos y para ellas. Ahora, volviendo al punto aquí, para que nadie se deje engañar, yo estoy haciendo este esfuerzo, pues, de velar el programa de la derecha, que es el programa, mira, de lo más retrógrado. Yo creo que ningún programa del viejo Acción Democrática, no, se parecía a esto, no. Ningún programa del viejo COPEI, no, para nada. Cuidado si el programa de gobierno del candidato republicano de la extrema derecha gringa se queda corto ante este programa fascista que generaría, como lo decía, creo que se llama de Lima, el exgobernador, que estuvo una época con nosotros, ¿te acuerdas, Jorge? David de Lima. De Lima, creo que se llama. Bueno, él estaba hablando en televisión, creo que era en Televen, y diciendo que si ese plan se aplicaba aquí, generaría una guerra civil, decía él. Se desestabilizaría el país de inmediato, por eso, y él tiene razón. Quizá no una guerra civil, pero entraríamos otra vez en crisis política, económica, social, etcétera. Y Venezuela se hundiría de nuevo, y yo creo que sería peor, ocurrirían cosas peores de las que ocurrieron en los 80 y en los 90, sobre todo, que fueron esas 2 décadas no solamente perdidas, no, décadas catastróficas para la nación venezolana, para el pueblo venezolano. Decir que se van a suspender, como lo dice el plan de gobierno de la burguesía, de sus candidatos, la transferencia al Fonden y a otros fondos para fiscales, dicen ellos. Bueno, otro fondo, el fondo de la Gran Misión Vivienda, ¿ves? Por ejemplo, ellos suspenderían de inmediato. Por eso es que es una agresión al pueblo permanentemente la mentira del candidato de la derecha, que dice que no, que las misiones las vamos a mejorar. Mentira, y por eso es que él anda por ahí dando carrera de pueblo en pueblo, diciendo que ha recorrido 500 pueblos, pero no se detiene a responder preguntas, porque no tiene cómo, y porque además el empeño de él es esconder el verdadero problema.
Suspender los ingresos al Fonden sería, además de violar la ley, habría que paralizar de inmediato, Tania, más de 100 proyectos, más de 100 proyectos que están en ejecución por vía del Fondo de Desarrollo Nacional. Una planta de pulpa y papel, lo cual generaría un disparo en el desempleo, pero de inmediato, entre otras cosas. Y la paralización de un conjunto de proyectos que a lo mejor ellos o los dejan abandonados o los privatizarían. Empresas de tubos sin costura, recuperadoras de materias primas, proyectos de saneamiento de ríos, inversiones del metro de Caracas, el tema militar, mantenimiento de aviones, de helicópteros, sistema metro Caracas-Guarena, servicios de barrio adentro, centro de mantenimiento y reparación de helicópteros, MI-17, MI-26 y MI-35, todo eso se paralizaría. Mantenimiento de helicópteros en Portuguesa, centros de mantenimiento, modernización de aeropuertos y control de tráfico aéreo, una inversión de más de 20 millones de dólares que está en marcha. Ellos, por cierto, que proponen más adelante, hablando de aeropuertos, para que ustedes vean, por eso te decía, Tania, perdóname que me alargue tanto, pero me sorprendo y cada día me convenzo más, Jorge, que tenemos que hacer un esfuerzo más grande para develar este plan. Fíjate, aquí dice, en la página 202 del libro que se llama El Programa de la MUD, Romain Migus. Este es un periodista, creo que francés, ¿no? Sí, es un periodista francés, presidente, Jorge. Sí, fíjate lo que dice aquí, Tania. El artículo 1127, ellos dividieron eso en artículos. Se elaborarán los decretos de descentralización y concesiones de carreteras y autopistas. Bueno, eso sería volver de inmediato a aquel mecanismo perverso de concesiones, de carreteras, y carreteras hasta destrozadas donde había peajes. ¿Tú te acuerdas de eso? Entre Barinas y Caracas, yo recuerdo que había que pagar más de 10 peajes, pues. Por el Guárico, carreteras totalmente destrozadas, y tú te conseguías unos peajes, y había que bajarse de la mula, como se dice en criollo. Privatizar la carretera, ni siquiera las autopistas. Mira que nosotros eliminamos hasta el peaje de La Guaira. Ustedes recuerdan que había peaje en La Guaira, ¿no? Aquí en Tazón, todo eso lo eliminó la revolución. Pues ellos entregarían no solo autopistas y peajes y puentes, sino las mismas carreteras del país. Fíjate lo que dice aquí hablando del transporte aéreo. En el artículo 1140, página 202 del libro de Romain Migus, dice, se procederá a la reinstitucionalización del sector transporte aéreo a fin de separar las funciones de control de tráfico aéreo de los de la Autoridad Aeronáutica, INAC. En tal sentido, en el marco de la descentralización, los aeropuertos serán operados y mantenidos por los estados, bajo la óptica de la posibilidad de implementar concesiones bien diseñadas y administradas, nada más ni nada menos que privatizar puertos otra vez y aeropuertos y abandonar aquellos, bueno, de aquellas poblaciones o ciudades del interior que no sean para ellos rentables, ¿ves? Entonces, por eso te decía, el Fonden está ahora mismo adelantando un proyecto de modernización de aeropuertos en todo el país, saneamiento de la cuenca del lago de Maracaibo, proyectos de Fonden, centro de diseño de pequeños satélites. Estamos ya casi por terminar la fábrica de pequeños satélites, todo eso se detendría. Planta para producción de ferroníquel en alianza con Cuba, abastecimiento de agua potable a nivel nacional. Aquí mismo tengo los proyectos de agua potable que van desde grandes tuberías como la que viene para Caracas y Vargas, de allá del TUI 4, hasta, bueno,
pequeñas tuberías que llevan agua potable a un barrio, a un caserío por allá, por más lejano que sea, ¿no? Obras para saneamiento del lago de Valencia, construcción, planta de concentración de cuarcitas friables, esto es el proceso siderúrgico, la planta de cemento Cerro Azul que está a punto de ser inaugurada, una nueva siderúrgica nacional que estamos financiando por el Fonden, y otra parte la financia Brasil, porque estamos haciéndola con participación brasileña, allá en Guayana, y el Banco de Desarrollo Brasil financia la mitad y nosotros la mitad. Eso significaría además destrozar un conjunto de convenios que son, decenas de convenios de cooperación con Brasil, con China, con Rusia, con Argentina, con Cuba, etcétera, etcétera. Fábrica de rieles y perfiles para el sistema ferroviario, eso está en marcha en el estado Guárico. Una nueva minera nacional, plan de actualización tecnológica de la planta industrial Inbepal, fábrica de papel, operación de la empresa de riego Río Guárico, todo eso se paralizaría. Recuperación del sector aluminio, Alcasa, Benalumba, Auxilum, ahí estamos invirtiendo, casi 100 millones de dólares en este mismo instante, y esos son flujos que se van alimentando porque PDVSA cada semana, según la ley y en función de los precios del petróleo, si los precios suben, el flujo a Fonden sube también, si los precios bajan, el flujo baja. Pero eso es semanal, que PDVSA aporta recursos al Fonden y el Fonden con ellos sigue alimentando estos proyectos y muchos otros del orden social, económico. El sector eléctrico nacional, en este momento, 270 millones de dólares se aprobaron recientemente para inversiones eléctricas que van desde plantas de generación, mantenimiento, ampliación, sistemas de distribución, de lo macro a lo micro, recuperación del aluminio, ya les dije, Metrocable, el Metrocable Mariche, eso se pararía de inmediato, porque el metro de Caracas no tiene recursos para eso, más bien el metro tenemos que subsidiarlo, y esta es una obra que ejecuta el metro de Caracas, 61 millones de dólares se aprobaron hace poco, en junio de este año 2012, del Fonden para el Metrocable Mariche. Maquinarias y autobuses, proyecto Plaza de la Galería de Arte Nacional, que está por concluirse, planta de cemento, planta de morteros, mantenimiento de equipos militares, proyectos agrícolas y producción de biofertilizantes, bioestimulantes y biocontroladores, ampliación de plantas de cítricos, frutales y hortalizas, producción de jugos de fruta, estas son plantas de Lácteos Los Andes en este caso, jugos de fruta, conservas de tomate y derivados de la leche, todo esto se detendría, producción de cal viva e hidratada entre Venezuela y Cuba, fábrica de producción de maquinarias pesadas para la construcción que se está comenzando en Marinas con apoyo de Bielorrusia y se le aprobaron hace poco 17.5 millones de dólares. Empresa pesquera del Alba, 207 millones de bolívares, equipos de ingeniería para uso militar y convencional, para apoyar las unidades de ingeniería militar. Bueno, ¿qué más te digo? Continuación de obras educacionales, plan de culminación y continuación de obras educacionales, es decir, aldeas universitarias, Simoncito, nuevas aulas, liceos, escuelas básicas, casi 1.000 millones de bolívares se aprobaron y están en ejecución por Fonden. ¿Qué más dice aquí? Empresas productoras de insumos médicos, estamos incluso haciendo fábricas de medicina, vehículos, partes y repuestos para la Fuerza Armada, todo eso se detendría. Semiproductos y laminados largos de acero al carbono, fertilizantes, proyectos petroquímicos, en fin, fábrica de cocinas, Tania,
con la empresa Haier de China. Ahí en los Valles del Tuy estamos instalando una gran planta industrial para producir cocinas domésticas a gas y luego haremos neveras. Es decir, todo este esfuerzo sobre el cual que nos permite instalar una base industrial, una base de infraestructura social, de hospitales, escuelas, ferrocarriles, carreteras, sistemas públicos de transporte, metros, metrocable, plantas industriales, zonas industriales, es la base de la infraestructura social y productiva para el gran impulso al desarrollo nacional. Todo eso se vendría abajo. Por eso yo insisto, Tania, y Jorge, a ti sobre todo, Jorge, como, bueno, y tú como periodista, Tania también, ¿no? Y Jorge como jefe del comando de campaña, y a todos quienes me están oyendo, hay que hacer un esfuerzo muy grande de difusión y discusión del programa de la derecha, y también de nuestro programa, por supuesto. Aquí tengo bueno, fíjate lo que dice con el tema internacional, Tania, el artículo 1188 del programa de la burguesía, dice: la diplomacia venezolana apoyará todas aquellas iniciativas dirigidas a afirmar el papel y la posición de Venezuela como abastecedor de petróleo y derivados confiable y seguro de nuestros clientes. Al mismo tiempo, se revisará el uso que se ha hecho de este importante recurso para el apuntalamiento de alianzas geopolíticas de dudosa conveniencia para el país. Claro, ellos buscan, tienen un mensaje ahí o una redacción rebuscada, unas palabras rebuscadas, pero nosotros sabemos lo que eso significa. Es romper con los acuerdos con China, con Rusia, con Mercosur, desde el punto de vista energético, y le entregar el petróleo, otra vez casi regalado, a las transnacionales imperialistas. Ese es el programa del Majunche, que hay que hacerlo conocer, hay que discutirlo, y luego el nuestro, que es el programa del desarrollo nacional, de la independencia, de la construcción de una nueva sociedad, una nueva economía, un nuevo sistema político, donde juega un papel muy importante el poder electoral, que hoy está desarrollando junto al pueblo y nuestras maquinarias y partidos, etcétera, un gran simulacro, muy exitoso hasta esta hora, y estoy seguro que terminará siendo exitoso. Presidente, bueno, ya está por terminar la jornada del simulacro electoral. Jorge Rodríguez quiere hacer un comentario. Bueno, presidente, realmente es fundamental ese planteamiento que usted hace respecto a los verdaderos planes que la derecha tiene, porque ellos lo han ocultado con eufemismos, con subterfugios, con una maquinaria de propaganda al servicio de las grandes transnacionales en manos privadas en el mundo entero, pero se ven con claridad las costuras de entrega del país a los intereses que lo poseyeron en el pasado y que dejaron a los más amplios sectores de la población en la desesperación, en la angustia, en la miseria. Hoy es el cumpleaños de mi hijo Matías, nació 2 días después que su nieto, y por ello, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro de esta patria, vamos a conquistar la más inmensa victoria el 7 de octubre. Eso se lo garantiza su pueblo, el pueblo de Venezuela, presidente Chávez. ¿Quién cumple años hoy, que no te oí bien? No, Matías, mi hijo Matías cumple hoy 9 años de edad. Matías, nació un día después que Manuel. Bueno, vamos a mandarle un abrazo a Matías y un feliz cumpleaños. Me mandas un pedacito de torta, Matías. Bueno, por ellos es la lucha y por ellos será la victoria. Por ellos y para ellas. Gracias, Jorge. Adelante, pues. Bueno, yo voy a seguir pendiente aquí, Tania, del simulacro y estudiando y tomando decisiones también. Firmando cosas, firmando cuentas. Aquí estoy aprobando la creación de la empresa de transporte fluvial Apurinoco, adscrita al Instituto Nacional de Desarrollo Rural, el INDER. Ahí pronto haremos la primera demostración son unos barcos, mira. Tania, te invito a que pasemos por allá. Qué bueno sería que hicieran un programa sobre el Apure, el río Apure, el Arauca, montar un barco de eso. ¿Qué te parece, Tania? Me gusta, pero al equipo de producción le gusta más. Usted le viera la cara ahora aquí. Estamos dispuestos los domingos a ir para allá. Invierno, que esos ríos están desbordados de fuerza, ¿no? Tenemos 2 Multicat 1908 Damen, embarcaciones de bajo calado, estoy leyendo, diseñados para trabajar en aguas poco profundas.
un Overcraft 8100 TD y un AP 188 Grifón de doble propósito, carga y pasajeros. Yo estoy empeñado hace años en esto, Tania, porque tú sabes, yo soy de por allá del sur, pues, de los ríos, yo soy de los ríos. Y entonces, bueno, producto de los estudios que uno modestamente ha hecho, y los venezolanos sabemos, pues, que Venezuela tuvo una buena marina mercante hace 100 años y más. Y bueno, desde tiempos inmemoriales, por el río Apure, el Orinoco, entraba y salía carga, pasajeros, comercio hacia Europa. Esas son autopistas de agua. Entonces, vamos a comenzar ya a activar esta línea B, la empresa de navegación Apurinoco. Ya tenemos personas capacitadas, y estamos haciendo además, modernizando muelles, puertos como el de San Fernando, el de Caicara en el Orinoco, el de Puerto Nutria sobre el Apure, el Santos Luzardo sobre el Apure, allá cerca de Guasdualito, y luego nos iremos por el Arauca también y por el Meta, más abajo, hacia Colombia. Tú te vas por el Meta, Tania, y llegas casi a Bogotá, llegas a Villavicencio, pues. Y más abajo te vas por el Orinoco y llegas a Manaos, al Amazonas. Pero bueno, este es apenas el comienzo, ¿ves? Luego, para movilizar cosechas, movilización de pequeños y medianos productores, insumos, maquinarias, equipos, fertilizantes. Esto va a abaratar mucho el transporte. Entonces aquí está, ¿ves? Estoy aprobando. Todo esto se acabaría con un gobierno de la burguesía. Todo esto se acabaría. Vamos a invertir en puertos intermedios 55 millones, que incluye construcción de áreas de espera y embarque de puertos y áreas de servicios, almacenamientos de alimentos y frío en los puertos, construcción de vialidades asfaltadas, electrificación en alta y baja tensión, alumbrado público, planta de tratamiento, áreas externas de servicio, almacenamiento y cavas, rampa y muelle de acceso a embarcaciones, malecón y áreas recreacionales, ¿ves? Para crear condiciones a lo largo del eje Apure-Orinoco. Entonces, aquí está, ¿ves? Estoy aprobando estos recursos para todo esto, 220 millones para los 4 puertos, y ya tenemos los barcos listos para arrancar. Vamos a navegar por el Apure, pues, dando y dando desde el Apure, desde el Arauca, Amundo. Bueno. Disculpe que no lo capté. La ruta sería esta, en este proyecto inicial, ¿de dónde a dónde? Para comenzar, hay como varias áreas, ¿no? O varias rutas, pues, más bien, en vez de áreas, rutas. Una es de Caicara. Caicara está ahí, tú sabes, en el Orinoco. Son unos paisajes muy hermosos. Yo los conozco, recorrí eso por tierra, por agua, y también en helicóptero, que es bellísimo. Un vuelo en helicóptero que hicimos una vez desde Caicara hasta Barinas, sobrevolando primero el Orinoco a muy baja altura, y después allá donde el Apure le cae al Orinoco, uno remonta el Apure, pasa por San Fernando. Ese va a ser el primer tramo, ¿ves? Para estos barcos nuestros, desde Caicara a San Fernando. Luego enlazamos San Fernando con Puerto Nutrias. Puerto Nutrias en territorio de Barinas, ya sobre el río Apure. Que Puerto Nutrias hace 100 años era un puerto internacional. Un puerto internacional, ahí llegaban barcos de Europa a buscar ganado, carga, café, cacao, productos agrícolas, de la Venezuela aquella agrícola que fue triturada por la alta burguesía y sobre todo por el modelo rentístico petrolero y el capitalismo internacional. Bueno, luego de Puerto Nutria viene un tercer tramo, de Puerto Nutria hasta Puerto Santos Luzardo. Ese puerto queda cerca de Guasdualito, sobre el Alto Apure, ya en el Alto Apure. Son tres tramos, pues, de una ruta larga que está comenzando a ser activada. Bueno, ese es uno de los tantos papeles, Tania, que tengo aquí. Apoyo para Sidor, unos recursos financieros para continuar modernizando a Sidor, recursos más para agua potable, fíjate, ¿ves? Agua potable. Por aquí el programa de la derecha plantea la descentralización de los aspectos ambientales. Imagínate tú lo que eso significa. Bueno, abandonar totalmente por parte del Estado Nacional, una vez más,
un tema tan importante como es el tema ambiental, el tema del agua, el tema, nosotros en cambio vamos a seguir fortaleciendo del Estado Nacional, bueno, todos esos sistemas. Por ejemplo, aquí estoy aprobando para el Estado Táchira, atención inmediata de las obras de emergencia de agua potable, saneamiento y control de inundaciones en el Estado Táchira. Lo que propone la derecha es transferirle irresponsablemente a unas gobernaciones que no tienen recursos para ello. Aquí sí es verdad que las gobernaciones no tienen recursos para ello. Esta es una tarea del Estado Nacional, por supuesto, en cooperación con las gobernaciones, alcaldías y sobre todo con el poder popular. Aquí voy a aprobar para el Estado Táchira, ya te digo cuánto, 72.2 millones de bolívares para obras de emergencia de agua potable afectados por las lluvias de los meses, bueno, mayo, junio, julio y agosto del presente año. En eso estoy, aquí agrícola, recursos para el convenio técnico socialista florentino, PDVSA agrícola. Seguiré con estas tareas que me han impuesto ustedes, pues. Bueno, Tania, muchas gracias y felicitaciones a la doctora Tibisay Lucena y a todos los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral y a todos los que han participado, al pueblo. Bueno, y todavía no se ha cerrado el proceso, hasta las 4 de la tarde me han informado, ¿no? 3, pero mientras haya gente en la cola continúa, presidente. Correcto. Bueno, Tania, Jorge, muchas gracias, Gracias, presidente, gracias al presidente Chávez. Bueno, informaciones del día de hoy se convirtió en una esquina caliente, Jorge. Mira, me informaba la doctora Tibisay lo que me llega de los 4 vientos, por decirlo así. Estamos muy contentos, todo ha funcionado muy bien, ya han instalado los 1.500 y tantos centros de votación en todo el país, más de 4.000, casi 5.000 mesas, en más de 1.000 parroquias, en 329 municipios, dando una demostración primero de eficiencia. El pueblo venezolano que me oye, independientemente de su ubicación en el tablero político, debe contar. Hoy nuestro pueblo cuenta, gracias a Dios y gracias al proceso de cambios, gracias a la revolución bolivariana, gracias a todo ese intenso trabajo que hemos hecho, bueno, millones de nosotros, hombres y mujeres, desde hace, bueno, casi 2 décadas, pero sobre todo en estos últimos años, después de la aprobación de la nueva Constitución bolivariana. Entró en marcha lo nuevo, la nueva Constitución, de ahí comenzamos. Tania, bueno, tú eres diputada, Jorge creo que también fue diputado en una época, ¿no, Jorge? El electo alcalde de Caracas. Sí, alcalde de Caracas, pero en otra época creo que estuvo, asesorando a la constituyente. Fue que era funcionario del CNE y despachaba desde el CEN de Acción Democrática. Tenía un servidor con el registro electoral en la casa del CEN de Acción Democrática. En la casa del CEN de Acción Democrática. Comandos paralelos, pues, había consejos electorales paralelos, así como tenían comandos de PDVSA fuera de las instalaciones de PDVSA. Hay que recordarlo, fue parte de la batalla petrolera de hace 10 años, cuando la élite petrolera dirigía las operaciones desde puestos de comando, búnkers establecidos en otros lugares de Caracas y más allá en otras partes del país, y hasta nos saboteaban a distancia por satélite y nos robaron, se llevaron los sueldos y dividendos y todo lo que pudieron llevarse aquel diciembre de 2002, cuando habiendo abandonado el trabajo y sus responsabilidades, se pagaban ellos mismos, pues, en las cuentas bancarias, manejaban todo por computadoras y sistemas externos, porque habían privatizado todo aquello. Igual pasaba con el Consejo Electoral, Acta Mataboto. Sí, yo recuerdo el apellido de aquel famoso personajillo, pues. En fin, y bueno, uno lo vivió de muchas maneras. Dentro del ejército, yo nunca olvidaré las elecciones de 1978, porque ese año fue un año de esos que, para mí, fue un año de esos que Nietzsche llama
en Zaratustra, los años monstruos, años maravillosos, más bien diría yo, luminosos. Ese año me casé, ese año nació mi primera niña, la Rosa, ese año comenzamos a crear las primeras células de lo que era entonces Ejército Bolivariano, allá en Maracay, en el cuartel Abelardo Mérida, en el batallón blindado Bravos de Apure, en el cuartel Páez de los paracaidistas y más allá, en la Fuerza Aérea estaba Reyes, de teniente, éramos jóvenes tenientes, en la Escuela de Aviación Militar. Yo estaba anoche recordando muchas cosas, antenoche, porque estaba Walter Martínez pasando un tremendo documental sobre el 27 de noviembre, bueno, en ocasión del bautizo de un extraordinario libro que recomiendo y felicito por aquí al coronel Viñas García, un joven teniente en aquella época del 27 de noviembre, hace 20 años, que narra, bueno, los acontecimientos del 27 de noviembre, aquella insurrección bolivariana de 1992. Entonces estaba recordando esos años, cuando comenzábamos a crear esos primeros núcleos militares bolivarianos. Era Maracay, y fueron las elecciones que ganó Luis Herrera. Y fue aquella vez cuando yo tuve una discusión con algunos líderes políticos allá en Cojedes, en San Carlos. Me hice, bueno, amigo, digámoslo así, de ellos, pero al final terminé discutiendo muy duro, porque yo vi cómo se robaban los votos de la izquierda. Hola, Tania, buenas tardes, un poco engripado. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está todo el equipo? ¿Cómo está Jorge Rodríguez, todo el comando de campaña? Saludo al pueblo venezolano, pues, desde aquí. ¿Están ustedes donde? Está bonito el día de hoy, ¿no? Bonito, con un sol radiante y bonito también de participación, presidente, porque de verdad lo que hemos recogido en la calle de bien tempranito, desde las distintas funciones que nos toca representar, ha sido interés, consulta, bueno, mucho amor como siempre del pueblo venezolano y colas, todavía hay colas largas en algunos centros de votación que están reportando los periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos. Presidente, ¿y usted cómo ha evaluado la jornada, que seguramente la ha estado siguiendo también desde su puesto de comando? ¿Cómo ha evaluado el despliegue del Consejo Nacional Electoral, del Plan República, en fin, desde su puesto de comando, cómo ha visto la jornada del día de hoy, cómo la califica y cómo la mira de cara al 7 de octubre? Bien, Tania. Fíjate que estaba conversando hace un rato así con la presidenta del Poder Electoral, la doctora Tibisay Lucena. Estaba hablando también hace un rato con el mayor general Barrientos Fernández, comandante del Comando Estratégico Operacional. Y bueno, con el puesto de comando, empezando por el jefe del comando que está ahí, lo tienes tú ahí. Hace un rato lo llamé por teléfono, y a Melias, que está ya encargado, mientras Jorge está por allí. Y el despliegue en todo el país tuvo Jorge. Pero bien, en fin, comenzamos una tarea histórica tremenda, que es esencia de la revolución democrática, la transformación del Estado nacional, esa categoría, ese concepto hay que seguirlo recuperando, hay que seguirlo fortaleciendo, Entonces aquí estaban los llamados poderes del Estado, estaban totalmente penetrados por las mafias, la corrupción, los antivalores, y estaban al servicio de la gran burguesía nacional y, bueno, y sus aliados internacionales, y sus jefes, más bien, internacionales. Hay que recordar lo que aquí ocurría antes en el extinto y tristemente célebre Consejo Supremo Electoral. Cuántos vicios, incluso, Tania, tú debes recordar, vicios reconocidos de manera descarada por la élite política y la élite mediática, digámoslo así. Bueno, aquello de acta mata voto, tú recuerdas, ¿no? Hacían chistes, presidente, con esa expresión, pero en un micro que pasamos hace poquito, Germán Yepes le comentaba a Beverly Serrano que había un funcionario que se llamaba el Chino Chan, era